como siempre, los jubilados y los pensionados, ¿no? Que son uno de los sectores más vulnerables, siguen siempre, bueno, con estos saberes que no les permite llegar a fin de mes. Sí, evidentemente hubo un ajuste que no fue justamente se estaba diciendo que siempre iban a estar sobre el tema de la inflación y hasta el momento muchos de ellos ni siquiera logran arañar el tema de lo que es una canasta básica. Hoy supera los 313.000 pesos y con jubilados que tienen la mínima, que cobrando el refuerzo previsional de los 37.000 pesos, más los 15.000 del PAMI, a eso se le sumaría quienes cobran el bono porque tienen el 82% del salario mínimo y además la devolución con IVA, llegan apenas a cubrir la mitad de la canasta básica. Y es para unos pocos, no para todos. Si usted puede aguardarme, ¿me puede aguardar por favor un cachito? Porque estamos con una conferencia especialmente de Patricia Bullrich. Si me permite, ¿puede hacerlo por favor? Claro que sí. Seguimos ahí nuevamente con mil disculpas para la abogada previsional, justamente Florencia Marcarián, pero creo que era importante esta parte justamente para conocer la opinión también de Patricia Bullrich en este tema, como también lo estamos teniendo en este momento con el tema de la ley y jubilaciones. Vuelvo a la comunicación, la tenemos allí. Mil disculpas por esta interrupción, Bueno, durante el año 2019, cuando se había firmado aquel convenio y el propio Alberto Fernández había anunciado ese tema de las leyes, también se había dicho que se iba a manejar un incremento en la parte provisional y ahora con casi un 492% de diferencia en cuanto al tema de incremento de la jubilación, porque en aquel momento creo que era 29.000 la jubilación y ahora tomando de base tenemos casi 166.000, tenés 492% de incremento en tu jubilación, pero te alcanza para comprar 72% menos de lo que compraba en el 2019. ¿Es así o no? Es así, y aparte hay que tener en cuenta que hoy estarían mejor aquellos que tienen el haber mínimo porque están contando con el refuerzo previsional. Claro. Hay todo un universo de jubilados y pensionados que han quedado excluidos de cualquier tipo de ayuda y esto va a dar lugar a nuevos reclamos, porque si bien es cierto que los aumentos por movilidad rige para todos, que el último aumento por movilidad fue del 23.29%, en realidad aquel que tiene un haber mínimo, cobra un poco más del haber mínimo, pero hoy por debajo de los 124.000 pesos, está percibiendo un aumento mayor. Entonces, pareciera que no todos los jubilados son iguales ante la ley. Pero la mayor parte de los jubilados ha perdido casi el 28%, o sea, al día de hoy casi el 30% del poder de compra es lo que compraba hace 4 años, por ejemplo. El poder adquisitivo de los jubilados ha bajado de esta manera, ¿no? A cerca del 30%. Esto es real. Bueno, y de hecho se ve, ¿no? Que más allá de que les cuesta llegar a fin de mes, les cuesta en las cuestiones más necesarias. Por ejemplo, el tema de los medicamentos, porque si bien hay quienes tienen el PAMI y tienen algunas drogas que están cubiertas, no todas las drogas están cubiertas, no es para todo el mundo. Entonces, les cuesta llegar, por ejemplo, con el tema de los medicamentos, ni que hablar con el tema de la vivienda, ¿no? Hay, bueno, toda una generación que por suerte tiene su casa, tiene su vivienda, pero también hay gente que no tiene acceso y que les cuesta. De hecho, el otro día conversábamos con una persona que se acercó a la consulta y nos comentaba lo difícil que es que a un jubilado le quieran alquilar. Y no estamos hablando de un departamento ni de una casa, sino de poder acceder a una pensión, porque teniendo haberes tan bajos, prefieren otro tipo de personas para que les puedan alquilar. Pero yo creo que el efecto mayor, si usted me permite, usted es la especialista en este caso, yo solamente me dedico a la parte económica aquí, pero reitero, creo que el efecto de la distorsión mayor que se notó este año es que solamente un grupo de jubilados recibió este año bonos cuando todo esto le ha afectado a todos los jubilados. Es así, porque esto es así tal cual. Hay todo un universo de jubilados y pensionados sin los bonos. Y uno dice, bueno, no sé, quizás el que está cobrando 500.000 pesos de jubilación podría pensarse que no lo necesita. Pero hablamos de personas que cobran 124.461 pesos. Un peso más. Se quedó fuera de todo bono. No tiene otra ayuda, bueno, más allá
de las ayudas que se han ido dando, por ejemplo, con el tema de la devolución del IVA o con los créditos para los jubilados y pensionados. Pero hay jubilados que no son iguales ante la ley. Esta garantía constitucional, con los que cobran un poco más de la mínima, no se cumple, porque ese bono no lo perciben, esa ayuda no la tienen y no tienen manera tampoco de recuperarlo más que reclamando judicialmente. Entonces, se ven obligados a recurrir a la vía judicial justamente porque, bueno, desde el gobierno esto no se reconoce. Y también el bono es una manera de reconocer que la fórmula de movilidad no alcanza, ya no sirve y tampoco hace que los jubilados estén cerca de empatar a la inflación. No, ya no de ganarle, ¿no? Sino de poder empatar con la inflación. Pero lamentablemente, reitero, vamos a ponerle un ejemplo, aquel que había aportado mucho más a lo largo de su vida para lograr una mejor jubilación, en este momento, imaginemos, vamos a poner un ejemplo, 133.000 pesos que puede estar cobrando en este momento, contra otro que está a 131 y el haber mínimo 87.000 pesos, que además recibe un bono y además recibe algo más del PAMI, termina cobrando mucho más que aquel que aportó mucho más durante toda su vida. Y eso también genera rispideces entre los propios jubilados, ¿no? Ver que quizás pudieron trabajar toda la vida, que tuvieron los aportes, la posibilidad de que les hicieran los aportes y encontrarse al momento de la jubilación con un haber que no representa el nivel de vida que tenía durante la actividad laboral, pero no el mismo nivel de vida, sino que no se acerca, pero ni de casualidad, a lo que tendría que estar cobrando, que de hecho uno cuando se jubila y pasa con aquellos que se están jubilando últimamente y que incluso acceden a la jubilación con la moratoria, que están cobrando entre un 40 y un 50% menos de lo que les corresponde. Y no hay una razón, sino que ya el organismo previsional comienza a pagarles de manera defectuosa, o sea, no lo que corresponde. Y lamentablemente el tema de la ley tampoco ha aportado mucho porque durante el último tiempo no se ha evidenciado la promesa que se había hecho en un momento de la remuneración o el incremento del 20% que se había hecho hace bastante tiempo atrás y todavía, reitero, no se ha sentido, por lo menos en los bolsillos de los jubilados, ¿no? No, es que los jubilados son uno de los sectores más relegados y más allá de las promesas que se han hecho y bueno, que los intereses pudieran quizás cumplir con las jubilaciones, poder estar mejor y ir cubriendo esos porcentajes que se han perdido. La realidad es que se trata de hacer que estén mejor con respecto al haber, pero la realidad es que no alcanza, más allá de todas las medidas que se han tomado y que por supuesto que un peso más en el bolsillo del jubilado y del pensionado es necesario y es una buena noticia, pero también es cierto que no alcanza. La verdad es que va más allá de la fórmula de movilidad. Si uno piensa en una canasta básica de más de 313.000 pesos, ¿no? Entonces, quizás habría que poner el foco ahí más allá del tema de la inflación, porque también la fórmula de movilidad en otro gobierno ha incluido la inflación, pero tampoco funcionó en su momento, funcionaría hoy en día. Sí, y lamentablemente, teniendo en cuenta este nivel de inflación que tenemos también, los inversores evidentemente no van a terminar financiando el sector público y el déficit fiscal que tiene el sector público, y eso lamentablemente también afecta con esto que le estábamos comentando de las LELIQ, que por supuesto se tenía una perspectiva diferente. O sea, en 4 años cambió muchísimo la economía en la Argentina como para tener el panorama de lo que pasaba hace 4 años, justamente con lo que está pasando ahora en el 2023. Y siguen perdiendo nuestros jubilados y pensionados. Lamentablemente. Más allá bueno, justamente, ¿no? De todas las promesas que se han hecho y de todas las medidas que se van tomando, van quedando siempre por detrás y más allá de los esfuerzos que se puedan ver, está a la vista, ¿no? Porque uno generalmente tiene algún jubilado en la familia, algún pensionado o amigos que han logrado la jubilación y que están en esta situación, ¿no? De que les cuesta llegar a fin de mes, y el que está un poco mejor, que no le rinde, ya no le rinde el dinero. Perfecto. Florencia, yo le agradezco muchísimo este contacto. Mil disculpas por la interrupción en el medio también. Creo que era necesario también, pero mil disculpas nuevamente y gracias por este contacto con nosotros. Por favor, muchísimas gracias a ustedes y que tengan muy buenas tardes. Hoy la abogada